He querido hablar el día de hoy un tema que me toca mucho. Me toca mucho ese tema. Durante mucho tiempo. Creo que es base de mi vida cristiana, de mi experiencia cristiana. Y es sobre el conocimiento de Dios. Pero antes de entrar en materia, yo quiero informarles que hace poco hubo un gran descubrimiento a nivel científico. No sé si usted se dio cuenta por las noticias, por las redes sociales, de este descubrimiento. Algunos científicos grabaron a un pez muy extraño que estaba, creo que era en el Océano Pacífico. Corrigen si mal estoy. Océano Pacífico, un pez que los científicos deseaban ver, deseaban conocer, deseaban que se revelara. Y era este pez, una criatura muy extraña. De verdad que Dios tiene sentido del humor, ¿no? Al crear este distinguido pez que no se dejaba ver porque él habita en profundidades del mar que se hace complejo que el ser humano, los científicos, lleguen hasta allá para evaluarlo, para estudiarlo. Pero este pez decidió por un momento, tremendo Dios, salir un poco de la profundidad y acercarse un poco ahí a la superficie. Y como que los científicos estaban esperando desde años que el pez saliera un poco de la profundidad para poder tomarle una captura. Así que lo lograron, le tomaron una foto y mire que se ve prácticamente muy nítido. Este pez se llama, le han denominado, no sé si popularmente, obviamente científicamente tiene que tener otro nombre, el pez diablo. El pez diablo. Dirá el hermanito, Satanás reprenda, Señor reprenda a Satanás. El pez diablo. Es un título, ¿no? Porque pues, parece especie de un demonio como lo presenta Dante Alighieri en la Divina Comedia. Pero obviamente que el diablo no es así. Los demonios tampoco son así. Esas son imágenes que popularmente se han creado, ¿no? El diablo no es aquel que tiene una cola larga y un trinche. Olvídese de esas imágenes. El diablo se presenta de otras formas sutiles que a veces ni nos damos de cuenta. Incluso la Biblia dice que el enemigo se viste de ángel de luz. Entonces fíjese lo peligroso, ¿no? El diablo no es ese. Pero bueno, popularmente le apodaron el pez diablo. Es un gran descubrimiento, algo que los científicos querían conocer, algo que ellos deseaban que se revelara este pez. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre la revelación, sobre el conocimiento, porque hay mucha revelación, hay muchas cosas que el hombre desconoce. Muchas cosas del universo, de las galaxias, de las profundidades del mar. Hay tanto desconocimiento y hay tanto anhelo en el ser humano por conocer cosas de la creación, por viajar. Yo sé que a usted, algunos de los que están aquí, les encanta viajar y conocer lugares hermosos. Por ejemplo, Colombia es un país hermosísimo, de tantas riquezas por conocer. Y a veces queremos conocer Europa sin conocer bien nuestro hermoso país y la riqueza que éste tiene. Pero más allá de todo este tipo de conocimiento y todo este tipo de revelaciones, hay una revelación mayor. Hay
hay un conocimiento mayor. Yo puedo desconocer al pez diablo, no pasa nada. Yo puedo desconocer la Torre Eiffel en París y no pasa nada. Pero si yo desconozco a Dios, eso sí es determinante. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre conocer a Dios. Si hay alguien por descubrir, no es el pez diablo, ninguno de los seres, ninguna de las estrellas que todavía no se han descubierto. Si hay alguien que hay que conocer y descubrir profundamente, ese es Dios. Dios. Debemos anhelar conocer a Dios. Y quizás usted diga allí sentado: pastor, pero ya yo lo conozco. Hace 20 años me convertí. ¿Está bien? Gloria a Dios. Hermoso testimonio. Me encanta que hayas conocido a Dios hace 20 años, 10 años. O incluso hace 2 años. Eso es válido. Lo conoces y lo conocemos. Pero ¿será eso suficiente? ¿O hay más por conocer de Dios? ¿Qué hay que conocer de Dios? Tantas cosas, hermanos. Tantas cosas valiosas. Empezando, por ejemplo, por su persona. Dios es una persona. Dios no es un amuleto. Dios no es una fuerza. Dios no es una energía. Dios no es una figura que en vez en cuando me recuerdo. Dios no es azar. Dios no es suerte. Pero muchas veces se cree que Dios son todas esas cosas. No, Dios está conmigo porque me fue bien. Como si Dios fuese algún tipo de amuleto, de suerte, de azar. No, recuerde, hermanos, Dios es una persona. Y qué hermoso es conocer a las personas. Qué hermoso es entablar una conversación. Y como es una persona, Dios tiene carácter. ¿Y qué es el carácter? Podríamos decir la forma de ser. La forma de ser. Como Dios es una persona, Dios tiene un carácter. Ojo, carácter es diferente a temperamento, ¿no? Por si acaso, por aquí los psicólogos sabrán. Dios tiene carácter. Dios también tiene planes. Dios también tiene propósitos. Y debemos conocer. Es hermoso tener la oportunidad de conocer el propósito, los propósitos de Dios. Y que de conocer su amor especial, su amor, su tacto, su forma de tratar. Todo eso y más lo encontramos en una sola persona: Jesucristo. Porque Él dijo: yo he venido para dar a conocer al Padre. El Dios invisible que no se veía, el Dios no conocido, como dice el apóstol Pablo, Cristo lo dio a conocer cuando vino a esta tierra y vivió entre nosotros. Y Cristo lo da a conocer a través del Espíritu Santo, proyectándolo en cada uno de los corazones. Y Dios lo da a conocer también a través de su palabra. A Dios le podemos conocer principalmente a través de Cristo, principalmente a través del Espíritu Santo y principalmente a través de la palabra de Dios. Pastor, ¿yo puedo conocer a Dios a través de la naturaleza? Eso es una buena pregunta. Podemos conocer parte de Dios a través de la creación. Hay un salmo que dice, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué hacen los cielos? Cuentan,
anuncian, mencionan que hay un Dios glorioso, pero los cielos no me cuentan que Cristo dio su vida por mí y me amó tanto. Porque eso solamente lo vamos a conocer a través de la persona de Jesús y a través de su palabra. Y para ello quiero mostrar un personaje sumamente importante que nos habló de esto. Y hemos estado ingresando en el libro de los Hechos, donde este personaje sale ahí a flote en el capítulo 8, finales del capítulo 8, finales y principios del capítulo 9 del libro de los Hechos. Aparece un personaje llamado Saulo. Saulo, quien posteriormente se va a llamar como Pablo, el famoso Saulo de Tarso, quien luego lo vamos a conocer más en la Biblia como el apóstol Pablo. Él fue clave para la expansión del evangelio. También fue un hombre para la cultura. Y vamos a conocer un poco del apóstol Pablo en este tiempo que vamos, porque Pablo tenía muchos dones, muchas cosas que dar, pero él también tenía un solo propósito en su vida. Y hoy lo vamos a entender. Sus cartas, por ejemplo, ¿cuántas cartas escribió Pablo? Se dice que escribió 13 cartas, 14 si incluimos a Hebreos. Sus cartas nos revelan detalles valiosos del mundo antiguo, por ejemplo. Y sus cartas son un manjar. Yo he pasado por sus cartas más de 5 veces. Espero que cada uno de ustedes haya leído las cartas del apóstol Pablo, por lo menos una vez. Y para nosotros en IFA, quienes han sido constantes los domingos desde el 2021, ya han leído las cartas de Pablo, porque nosotros desde el 2021 venimos leyendo el Nuevo Testamento y nada más nos faltan 2 libros: Hechos y Apocalipsis. Hechos y Apocalipsis. Así que si usted ha venido acá los domingos desde el 2021, entonces se puede decir de que usted ya pasó hace rato por las cartas del apóstol Pablo. Y ya pasó también por las cartas del apóstol Pedro. Y ya también pasó por las cartas de Santiago, por las cartas de Juan. Pero si usted ha dejado de venir el domingo, entonces está descuadrado. Póngase al día con la lectura de la palabra de Dios. Porque las cartas de Pablo son un manjar. Es rico ver allí todo lo que él escribe. Entonces, vamos a hablar un poco del apóstol. ¿Cómo llegó a ser apóstol? ¿Quién era realmente este hombre? ¿Cómo llegó a ser el gran apóstol de los gentiles? ¿Por qué Pablo iba y hablaba con los judíos y con los gentiles? ¿Qué le movía? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo determinó? ¿Será que Pablo siempre fue cristiano? Nos dimos cuenta en el libro de los Hechos de que no siempre fue cristiano. ¿Quién era Pablo antes de ser cristiano? El libro de los Hechos revela de que era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de cristianos, un homicida de cristianos. Imagínense eso. Era violento. Era el que mandaba y decía: allá están los cristianos reunidos, allá en la calle 23. Lleguen allá, tomen la puerta, golpeen a Lugier. Ay, pobrecita la hermanita Idalí. No, ese era Pablo, un hombre violento que odiaba a los cristianos. Pero aparte de su aspecto negativo, porque uno lo ve así y pareciera que Pablo fuera una persona odiosa, que no tenía nada que entregar a la vida, a la cultura, a la sociedad, pero no. Pablo era una eminencia, un hombre respetado. Y le voy a mostrar algunas cosas que lo demuestran. En primer lugar, Pablo nace en Tarso,
Y Tarso era una de las 3 ciudades más principales de aquel entonces. Las 3 ciudades principales eran Atenas, Alejandría y Tarso. Eran ciudades universitarias. ¿Cuáles serán las ciudades universitarias acá de Colombia? Tunja, Bogotá y Pamplona, he escuchado por ahí, Medellín, Yopal. Bueno, casi ya. En el nombre del Señor lo profetizamos, que va a ser una de las ciudades universitarias. Tarso era una ciudad universitaria donde estaban los mejores maestros, las mejores escuelas. Imagínense dónde nace Pablo. Ya eso dice mucho. Y obviamente si nace allí, sus padres le van a poner en una buena escuela para que se forme y estudie. Y sus padres le van a pagar, porque la escuela en ese tiempo era ¿qué? Costosa. No es como en ese tiempo que hay escuela pública. En ese tiempo no existía eso de la escuela pública. La escuela pública viene a existir en la edad moderna, pero no existía. Tenía que bajarse eso, y que matrícula cero, había que pagar. Y si usted no quería pagar, tenía que dedicarse a la enseñanza en su casa con su hijo. ¿Sí? Que ICETES, que nada de eso, nada de subsidios, nada de créditos, nada, había que pagar. Y los padres del apóstol Pablo le pagaron la mejor educación en Tarso. Tarso era como un Cambridge o un Oxford, donde hay en Europa las mejores universidades. Además de eso, que ya eso dice mucho de su persona, ¿quién era Pablo? Pablo era un personaje, un joven que tenía doble nacionalidad. Tenía una nacionalidad judía de Israel y tenía una ciudadanía romana, de Roma. ¿Cuántos aquí tienen doble ciudadanía? Yo soy colombiano y también ciudadano del reino de los cielos. Amén, usted también tiene doble ciudadanía. Pero hablándolo aquí terrenalmente, yo creo que ninguno, ¿no? Ninguno tiene doble ciudadanía. Bueno, hay algunos hermanos que pertenecen a Colombia. He conocido personas en Leticia que tienen doble ciudadanía. Como Leticia es frontera con Brasil, pueden obtener la ciudadanía brasilera. Bacano, ¿no? Y hasta hablan do Brasil. Y yo les digo, oye, ¿cómo haces tú cuando juega Brasil-Colombia? ¿A quién le das? No, pues al que gane. Bueno, chévere, ¿no? Tener nacionalidad brasilera y colombiana. Pablo tenía doble nacionalidad. Y sabe, la nacionalidad romana era como tener la ciudadanía europea o norteamericana o estadounidense, más exactamente. Porque si usted es ciudadano de los Estados Unidos, prácticamente puede ingresar a todos los países de Europa y a todos los países del mundo, obviamente exceptuando los países comunistas como Venezuela, Corea del Norte y de pronto Cuba por ahí, Nicaragua. Pero si usted tiene ciudadanía de Estados Unidos o de cualquier país de Europa, usted puede recorrer el mundo sin ningún problema. Y Pablo tenía esa doble ciudadanía. Fíjese qué privilegio tenía. Entonces nos estamos dando cuenta que no es cualquier tipejo. Aunque no haya sido cristiano todavía, era una persona que tenía sus credenciales. Además de eso, dice que se educó con el mejor maestro. Él lo dice en uno de los capítulos de Hechos. Se educó con Gamaliel. Y allí pudo estudiar la Torá, pudo estudiar los grandes maestros de la filosofía, de la retórica, de la cultura, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Sócrates.
Y todos esos personajes Pablo conocía y sabía, era un hombre de letras. Además, Pablo era un hombre multilingüe, hablaba muchos idiomas: griego, arameo, latín, hebreo. Y posiblemente se dice que él llegó a España. Imagínense, posiblemente llegó a España Pablo. Era un hombre conocedor de la cultura intelectual. Mira todo lo que era Pablo. Sinceramente, muchas de esas cosas que era Pablo, nosotros ¿qué? La desearíamos. De hecho, hasta vivimos por ellas. Muchos viven por las cosas que tenía Pablo. Muchos se sueñan tener una ciudadanía de Estados Unidos, conseguir la residencia en Estados Unidos. Oh, si yo fuese residente de los Estados Unidos, mi vida se arreglaría. Muchos luchan en su vida por pertenecer a la mejor universidad. Muchos se entregan por conocer la cultura, por viajar como Pablo lo hizo, por tener varios idiomas. Yo tengo 2 idiomas por lo menos, el español y el costeñol. De ahí, yes, 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 I don't know, buonanotte, ciao bambino. Ya, eso es lo que me sé. Y deseamos, ¿verdad? Esa cultura nos exige aprender otros idiomas y deseamos, a veces hasta nos esforzamos todo. Pablo era todo esto. Tenga en cuenta el personaje de Pablo. Pablo era todas estas cosas. Cosas que el ser humano hoy en día anhela. Un joven anhela, la gente allá afuera anhela, e incluso la gente acá dentro de la iglesia lo anhela. Ahora, quiero que me preste atención. No está mal anhelar esas cosas. No es pecado anhelar esas cosas. No es una aberración conseguir esas cosas. No es para nada. Son oportunidades que hay que aprovechar. Y me pongo como ejemplo, yo sigo estudiando. Quiero aprender inglés. Quiero viajar en la voluntad de Dios. E incluso, si hay posibilidad de tener otra ciudadanía, que por ahí algunos familiares míos incluso, la han conseguido ya, la ciudadanía italiana, por el apellido Puccini, yo lo puedo tener. Está bien, no es pecado. Ahora, que mi vida gire en torno a esas cosas, que yo me muera y me entregue totalmente, diciendo que necesito esto para ser alguien, lo que hablábamos no sé qué día, ¿no? Necesito esto para ser alguien, para tener valor. Por ahí no es. Por ahí no es. Pablo era todo esto y mucho más. Queremos tener ese nivel de educación, de influencia, de conocimiento, de acceso. No era poca cosa. Pero además de eso, Pablo era otra cosa quizás más sobresaliente. Y vamos a leerlo en Filipenses capítulo 3, versículo 4. Muchas gracias, hermanita, por el agua. Vamos a leer de la misma boca de Pablo lo que él era. Vamos a leerlo, aquí está. Dice, aunque, mire lo que dice, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería ¿qué? Yo. Está diciendo Pablo. Si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Y sigue diciendo el versículo 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos,
el grupo más importante de los israelitas, quienes exigían la obediencia más estricta de la ley judía. Versículo 6. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía, aquí viene la cosa. Antes creía que esas cosas eran ¿qué? Valiosas. Pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Sigue diciendo el versículo 8. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor ¿de qué? De conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él. Y termina esta parte diciendo: he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Wow. Pablo está diciendo en un sentido que su doble ciudadanía es basura. Pablo está diciendo que estudiar en la mejor universidad para él es basura. No lo estoy interpretando, eso es lo que él está diciendo ahí. Pablo está diciendo que hablar 4 o 5 idiomas para él es basura. Pero ¿por qué dice que es basura? ¿Y en qué sentido? ¿No? Porque se puede malentender y hay que tener cuidado. Cuando yo comparo a Cristo con esas cosas, Cristo brilla más. Cuando usted pone oro y pone otro, mencióneme otro elemento que quiera imitar el oro. Que quiera imitar al oro. Algo que no se compare con el oro. ¿El oro qué? Golfi. El oro Golfi, pongamos un ejemplo. Usted pone una pieza de oro puro, y pone una pieza de oro Golfi, o por ejemplo este anillo que tengo aquí, no creo que es metal, ¿cómo se llama? Acero. Usted pone una pieza de acero y una pieza de oro. ¿Usted cuál elige? Obvio, ¿no? Porque el oro, ¿quién dijo acero? Hay que orar por este joven. Usted pone el oro aquí y el acero, y el oro va a brillar, hermano. Y además eso le genera a usted más ganancia. El oro tiene más valor. El acero sirve para algunas cosas, pero comparado con el oro, ojo, comparado con el oro, el acero se ve insignificante y como si fuese una basura. No es que sea basura, sino comparado con ¿qué? Con el oro. Lo mismo está diciendo el apóstol Pablo aquí. No es que mis estudios, hablar 5 idiomas, tener ciudadanía sea basura, pero cuando yo comparo todas esas cosas que he logrado y que tengo con Cristo, con conocer a Cristo, esas cosas las veo pequeñas, las veo insignificantes y las llego a considerar algo que no es valioso comparado con Cristo Jesús. Cristo Jesús es más valioso que todo. Todo lo que el mundo considera valioso sin Cristo es insuficiente. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona, mi querido hermano, de esta declaración de Pablo? Que él ya tiene él no es un joven cuando está escribiendo Filipenses, no tiene 30 años, no tiene 40 años.
Yo creo que se acerca cuando está escribiendo Filipenses a los 70, 80 años. Es decir, ya es una persona que tiene 40 años aproximadamente de ser cristiano. Y él dice que él quiere conocer más a Cristo. Oye, Pablo, pero si llevas 40 años conociendo. Pero él dice, quiero seguir conociendo más a Cristo. ¿Qué nos enseña esto? Que conocer a Dios es un camino continuo, no un evento del pasado. Es algo que siempre debemos anhelar, es algo que siempre debemos buscar, conocer más a Dios. Yo te hago la pregunta, hermano, ¿conoces a Dios? ¿Has tenido un encuentro con Él? ¿Has pasado tiempo con Él? ¿O quizás te has descuidado en tu vida personal de conocerle? Pablo escribió esto al final de su vida, casi ya en su etapa final de su ministerio. Y aún así dice, a fin de conocerle. Nunca dejamos de necesitar conocer más a Dios. Amén. Nunca vas a dejar de necesitar conocer más a Dios. Hermanos, yo agradezco en mi vida haber conocido a Dios a mis 18 años. Yo pensando y meditando hubiese deseado conocerlo antes, pero fue a los 18 y gloria a Dios. Yo agradezco en mi vida haberme trasnochado tantas noches acostándome a las 3, 4 de la mañana orando y leyendo este libro. Yo agradezco esos tiempos cuando tenía ese espacio en mi vida, cuando era más joven y quizás no tenía las responsabilidades que tengo hoy en día como padre, como esposo, como pastor, como empleado. Yo agradezco esa juventud donde logré a conocer profundamente y aprovechar mis noches, mis mañanas, mis tiempos libres. Agradezco porque yo quería conocer a Dios, incluso quiero seguir conociendo a Dios, porque como el apóstol Pablo, aunque ya lleve 30, 40 años conociendo a Cristo, hay mucho más por conocer de Él, y Dios se revela más a aquel que anhela conocerlo más. Pero no vas a conocer a Dios si no hay ese anhelo. Yo agradezco, hermano, después cuando ingresé a trabajar con mi esposa y tener a mi hija ya como empleado, yo agradezco esos recesos de 2 horas que me daban en la empresa, 1 hora para comer y descansar y la otra hora para leer la palabra de Dios. Porque hay una de las cosas que decimos es que no tengo tiempo para conocer, para buscar a Dios. Miren, cuando alguien dice eso es porque Dios no es valioso como lo consideraba el apóstol Pablo. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, te das cuenta lo hermoso, lo valioso que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si no has tenido ese encuentro, para ti será una religión más. Y yo no tengo nada en contra de la religión. La religión es buena y se necesita. Lo malo son los religiosos. La religión es buena. Lo malo son ¿qué? Los religiosos. Pero aquí en IFA no predicamos una religión, aunque pertenecemos a una religión. Nuestro enfoque no es exaltar la religión, los ritos, oh Iglesia de Dios, la Santísima, oh aquí, y comenzamos a vivir una vida muy rígida, ¿no? De que hay que cumplir. No, aquí se debe predicar, conocer a Jesús, el Evangelio, fuera de religión, fuera de las 4 paredes. Gloria a Dios por este lugar, me encanta. Me encanta. Pero si nos reducimos nuestra vida de fe
a solamente este lugar y allá afuera no ponemos en práctica, no queremos conocer, vamos al colegio, a la universidad, al trabajo y como si nada pasara, entonces estamos viviendo una religión. Pero yo no quiero que ustedes vivan una religión. Si algo quiero para mi vida es conocer más a Dios. Si algo quiero para mis hijos, más que cualquier otra cosa, es que conozcan a Jesús. Imagino al Teo ahí. Yo no quiero que Teo principalmente sea un ministro de alabanza, un predicador de la palabra, o un evangelista que vaya. Eso lo decide Dios. Eso. O si va a ser ingeniero o un futbolista del Junior. Yo no sé. Ahí voy orando y voy metiéndole en cositas. No sé lo que va a hacer, él decidirá, Dios. Pero lo que sí tengo claro y lo que sí deseo es que Él conozca a Jesús. Por eso sí me trasnocho. Yo no sé si va a aprender inglés, latín, francés, griego, arameo, chino, japonés, mandarín, naranja, fresa. No sé. Ojalá. Yo voy a hacer todos mis esfuerzos. Pero donde sí me voy a desgastar mi vida es orando y enseñándole la palabra de Dios para que conozca a Cristo Jesús. Y lo mismo quiero para Zoe, lo mismo quiero para mí, lo mismo quiero para mi familia, y lo mismo quiero para la iglesia que Dios me ha dado a pastorear. Quiero que ustedes conozcan a Jesús, lo amen, se entreguen y puedan decir: Cristo es más valioso que lo que yo tengo y lo que Él me ha dado. Quiero que ustedes digan eso en su vida, en su alma. ¿Te atreves a decir eso? ¿Te atreves a decir: Cristo es más valioso que mi trabajo? ¿Te atreves a decir eso? Cristo es más valioso que mis estudios. Cristo es más valioso que mis títulos. Cristo es más valioso que las cuentas que tengo en el banco. Cristo es más valioso que las propiedades que Él me ha dado. Cristo es mi todo y lo doy todo por Él. Cuando tú te atrevas a decir eso con convicción, has empezado el camino del discipulado verdadero. Pero si caminamos titubeando, con miedo, uy, no, esto no puede ser. O es tu Señor, todo tu Señor, o no es tu Señor. Cuando conozco a Cristo, lo demás queda en un tamaño insignificante. Y yo deseo que tú quieras lo mismo para ti. Y yo deseo los que son padres que quieran lo mismo para sus hijos. Y yo deseo los que posiblemente más adelante sean padres quieran eso. Y por último, hermano, conocer a Dios inevitablemente me lleva a compartirlo con otros. Conocer a Dios debe llevarme a hablarle a otros. Cuando yo encuentro, mire lo que hicieron los científicos. Conocieron al pez diablo. Estaban felices, estaban contentos. Hemos hallado al pez que tanto tiempo estábamos esperando capturarlo. Y comenzaron a publicar en las redes, en sus páginas, en los portales web. Querían que todo el mundo conocieran el hallazgo que habían obtenido en su vida, la revelación. Se llenaban de gozo, de alegría. Por fin lo encontramos, después de tanta lucha, después de tanta entrega, después de tanto trasnocho, ahí mirando que apareciera el pez. Los científicos estaban contentos y compartieron la noticia a todo el mundo, porque todo el mundo se enteró de eso, menos Leandro. Eso mismo debe pasar cuando tú y yo conocemos a Cristo y Cristo se nos revela.
A veces perdemos el fervor de compartirlo. Cuando hay gente allá afuera muriéndose sin sentido en la vida, yendo a un lado, yendo a una religión, yendo a una iglesia, yendo a yoga, yendo al gimnasio, yendo a fiesta, yendo a rumba, probando una droga, probando otra cosa, probando los mormones, probando los budistas, probando la brujería, probando la magia, probando otra práctica, y se la pasan así probando. Y hay gente fuera muriendo, buscando algo que le dé razón a su vida. Y nosotros tenemos eso que es Cristo en nuestra vida, y lo hemos conocido, nos ha dado valor, nos ha dado amor. Y nosotros también, quizás muchos aquí van a un lado a otro. A esas personas les hace falta Cristo, y tú y yo lo tenemos, lo hemos conocido. Quien conoce a Cristo inevitablemente lo comparte a otros. ¿Tú conoces a Cristo? Compártelo. Compártelo. Jamer decía eso el domingo pasado. Conocer a Jesús es lo más valioso. Yo quiero que tú lo conozcas cada día. Haz sacrificios. Haz sacrificios. El apóstol Pablo dijo: estas cositas las he tenido apartaditas por un momento. Pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo estás usando tu tiempo? Si tú amas a Cristo, dale un buen uso a tu tiempo para buscar a Dios. Miren, hermanos, esto es algo personal. Perdone que lo comente. Muchas veces las redes sociales son impedimentos hoy en día para buscar al Señor, para dedicarnos tiempos a Él, genuinamente. ¿Te atreverías a desactivar las redes por un tiempo y decir, haga el conteo? Hay celulares que nos muestran cuántas horas pasamos en el día en las redes sociales. Yo durante mucho tiempo lo hice. Bueno, yo sé que algunos trabajan en las redes, es prácticamente ya son útiles, ¿no? Para el trabajo, para demás. No estoy hablando de WhatsApp. WhatsApp es un medio de comunicación, pero también es un medio de entretención. Estoy hablando más que todo Instagram, TikTok, Facebook. Ahí pueden encontrar muchas cosas interesantes. ¿Sabe lo que yo pensaba? Uy, pero es que yo no puedo vivir sin eso. O sea, yo no puedo vivir sin informarme en Facebook, porque ahí pasan noticias. Yo no puedo vivir sin... Ahí pasan cosas interesantes que me edifican, sin mencionar una frase, una predicación o una canción. No, yo no puedo vivir. Eso pensaba yo. Fíjese lo que se había significado las redes sociales para mí. Yo decía, yo no puedo vivir sin informarme. ¿Y cómo me voy a informar? O sea, las redes sociales se habían convertido en algo, o sea, había una dependencia. Y eso ya es preocupante. Haga un ayuno de redes por unos días. Pero no es que ahora va a hacer el ayuno de redes y no va a buscar al Señor. No, de nada sirve. Que ese tiempo que usted dedicaba 5 minutos, esos 5 minutos, de 5 minutos en el día o de 2 minutos llegan siendo, yo conté que duraba 3 horas, por ejemplo, calculaba 2 horas en Facebook, 3 horas WhatsApp, media hora Instagram en el día. Imagínense todo el conteo. Eran como 4 horas, hermanos. Y no es que yo durara 4 horas ahí o 2 horas en Facebook seguidas. No, era de 2 minutos, después otros 2 minutos, y eso se acumulaba en el día. Yo no sé si yo soy el único pecador que hacía eso. Yo creo que todos vivimos la misma realidad. Y eso es solamente un ejemplo de cositas que podemos hacer para demostrarle a nuestra alma que voy a hacer todo lo posible por conocer a Jesús, por dedicar tiempo para Él, porque al final el más beneficiado soy yo. ¿Qué pasa cuando una persona conoce a Jesús? Hay un cambio profundo. De una persona que se airaba por todo,
Claro, es una persona que tiene el control de su ira porque conoce que Jesús es manso y humilde. De una persona que quería vengarse cuando le ofendían, ahora por conocer a Jesús es una persona que ama aún a sus enemigos. Pero si no conocemos a Jesús y ni le pedimos fuerzas a Él, no vamos a poder lograr hacer ese tipo de personas. De una persona que me desesperaba cuando las cosas salían como no esperaba y me preocupaba tanto. Ahora por conocer a Jesús entiendo que Él tiene el control de todo y que tiene un plan conmigo y descanso y no tengo ansiedad y preocupación. ¿Por qué? Porque estoy conociendo que Dios me ama y Él cuida de mí. De querer controlar a todo el mundo y querer decirle lo que tienen que hacer y estar juzgándole y querer cambiar a la otra persona. Por conocer a Jesús comenzamos a mirar a las otras personas y decir: yo no lo puedo cambiar, así que no me voy a desesperar, no lo voy a insultar. Es muy difícil, a veces me saca de quicio, pero Señor, tú sí lo puedes cambiar, te lo entrego. Cuando conocemos a Jesús, somos ese tipo de personas que nuestra ansiedad la arrojamos a Cristo porque Él tiene cuidado de nosotros. Que a la injusticia y a la violencia que recibimos reaccionamos con amor. De querer controlar y cambiar a la otra persona, pasamos a entregárselo a Dios para que lo cambie. Pero cuando no conoces a Jesús, sigues airado, sigues vengándote y sigues queriendo controlar a las personas como si tú fueses el Espíritu Santo. Hay que conocer al Señor. Tus hijos deben conocer al Señor, tu esposo, tu esposa. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies en esta mañana.